Hola, hoy vamos a aprender a crear alarmas en Limen Sarlaf. Para crear alarmas en Limen Sarlaf hay que seguir los siguientes 5 pasos. En primer lugar, debemos tener claras cuáles son las alarmas por segmento de acuerdo al oficial de cumplimiento. En segundo lugar, debemos revisar o crear las variables de las alarmas que van a ser creadas dentro de la plataforma. Posteriormente, vamos a construir las alarmas. Limen Sarlaf trae por defecto 35 alarmas construidas. En cuarto lugar, debemos generar las operaciones inusuales. Y finalmente, como quinto paso, debemos revisar las operaciones inusuales. Pasemos ahora a la plataforma para ver cómo realizamos estos 5 pasos. Como dijimos anteriormente, la definición de variables por segmento debe estar estipulada por nuestro oficial de cumplimiento. Así que arrancamos en el segundo paso. Ingresamos a Sarlaf, parámetros, y vamos a revisar las variables que ya vienen construidas en el sistema y cómo podemos construir una nueva variable. Estas son las variables que van a participar en una posible alarma SARLAF. Por ejemplo, ingresos mayores a 5 millones, egresos mayores a 5 millones, una operación que sea 4 veces el salario, una operación que sea mayor al salario. Aquí definimos el código, en la siguiente columna la descripción, luego una sentencia, es decir, cómo vamos a traer esa información de nuestra base de datos y qué tablas participan y con qué script de base de datos vamos a traer esa base de datos. Un poco más de información de cómo se construyen estas variables y estos scripts la pueden encontrar en nuestra documentación técnica. Una vez construidas estas variables, vamos a construir nuestras alarmas. Ingresamos a SARLAF, gestión, y en el área de identificación podemos empezar a definir cada una de las alarmas. Encontramos aquí nuestra pantalla principal de definición de alarmas. Como todas las pantallas en Limen, tienen un menú de desplazamiento. Con esta flecha hacia adelante vamos viendo las alarmas que vienen construidas. Vamos a revisar cada uno de los datos que permite construir una alarma. Un código, el nombre de la alarma, la descripción, si está activa, si se asigna de manera automática a sospechoso, si le aplica al cliente, si le aplica la transacción, los componentes de la alarma, la fórmula, el dominio de los clientes y la variable para consultar datos. Vamos a mirar uno a uno cada uno de estos campos con este ejemplo de alarma. Operación mayor a 4 veces el salario. ¿Qué quiere decir esto? Que nos disparará una alarma del sistema cuando alguien realice una operación que sea mayor a 4 veces su salario. La descripción, las operaciones que superen un monto de 4 veces el salario básico del asociado. En este momento esta alarma está activa. Vamos a mirar cuáles son sus componentes. Hay una variable A que se llama operación 4 veces el salario. Hay otra variable B que es una operación 4 veces el salario. Hay otra variable C que es otra operación 4 veces el salario. Y hay una variable que se llama ingreso de la persona. En este momento vamos a decir que A es mayor que D. Es decir, que la operación de 4 veces el salario sea mayor al ingreso de la persona. Aquí podemos ver algunas de las observaciones que se hacen a las variables. El segundo operando puede traer como segundo valor retornado el usuario que generó la alerta. Es decir, que puede traer de una vez quién es el usuario que puede estar generando la alerta. Aquí tenemos el dominio de los clientes para retornar el código del cliente y esta variable la utilizamos para consultar las transacciones, en donde se debe retornar el código de la transacción. Hemos visto la operación mayor a 4 veces el salario. Veamos otra de estas alarmas. Vemos la alarma número 114, donde el ingreso al ahorro es más de 10 millones. Está activa y participa en una variable A, una variable B, una variable C. De nuevo, la variable B y la variable C tienen que ver con el dominio del cliente y con la variable a consultar. Y la variable A es el ingreso mayor a 10 millones en ahorros. A corresponde al ingreso en ahorros y D a una constante que tiene un valor de 10 millones. Cuando pase que una transacción definida como A
sea mayor a D, es decir, a más de 10 millones, el sistema retornará una alarma. Para que veamos un poco mejor la construcción de la alarma, podemos ver que esta variable 39, 40 y 41, que es el ingreso mayor a 10 millones en ahorros, ha sido definido anteriormente en nuestra sección de variables. Aquí tenemos la 39, 40 y 41, que es el ingreso superior a 10 millones en ahorro. Con estas variables construimos dentro de la base de datos la alarma que nos va a disparar un ingreso de ahorro mayor a 10 millones de pesos. Con esto, Lyman Riggs permite crear cualquier cantidad de alarmas, todas las alarmas que sean necesarias para el proceso propio de la organización. Está bien, pero el sistema no solamente nos permite que genere la alarma automáticamente, sino que también nos permite definirle controles. Entramos a esta pestaña de control y cuando tengamos nuestra alarma que estábamos revisando, un ingreso de ahorro mayor a 10 millones, vamos a definirle un control. Un control que básicamente define que se debe gestionar un soporte a operaciones en efectivo y que ese control debe ser automático. Aquí estamos calificando el control porque es un factor de riesgo del asociado cliente. Tiene un ítem de impacto que es pérdida financiera y una calificación en ítem de impacto que es grave. Cuando se genera ese soporte, cuando no se genera este control, vamos a tener una calificación de impacto grave. Aquí tenemos entonces definidas todas las alarmas de nuestro sistema SARLAF. Vamos ahora entonces a hacer una gestión de operaciones inusuales. Ingresamos de nuevo a nuestra plataforma SARLAF, nuestra área de gestión, identificación y aquí en este ítem número 4 generamos las operaciones inusuales. Establecemos un rango de fechas en las cuales vamos a revisar estas operaciones inusuales y le pedimos al sistema que genere sobre toda la transaccionalidad de esta fecha a esta fecha qué operaciones inusuales se han realizado. Aquí el sistema ya generó las operaciones inusuales. Entre esta fecha y esta fecha generó las operaciones inusuales y ahora vamos a revisar cómo quedaron esas operaciones inusuales. Aquí escogemos todas las alarmas. Seleccionamos una fecha inicial y una fecha final en la que vamos a realizar el proceso de validación de las alarmas y generamos con la lupa las alertas que se generaron en este periodo. Aquí podemos ver qué alertas se han realizado, qué tipos de alertas. Vamos a ver aquí la descripción de las alertas. Operación mayor al salario, ingreso mayor a 5 millones, menor de edad con un movimiento mayor a un salario mínimo legal vigente, un movimiento semestral mayor a 10 millones, una operación mayor a 4 veces el salario y así sucesivamente. Si buscamos, por ejemplo, a Daniela Machuca Murcia, tenemos el código, la identificación, el nombre, la calificación de riesgo, que es un riesgo bajo, y es un menor de edad que generó un movimiento mayor a un salario mínimo. Aquí vemos que generó un valor de 881.000 pesos en la transacción y es superior a 781.000 pesos, que es el salario mínimo que está registrado en esa transacción. Con esta funcionalidad, nuestro oficial de cumplimiento tiene la capacidad de analizar cada una de las operaciones sospechosas y iniciar así a hacer su gestión, perdón, sus operaciones inusuales y así iniciar a hacer su gestión. Si requiere volverla sospechosa, si necesita incluirla en un reporte a la OIAF, si quiere hacerle algunas observaciones y también la necesidad de hacerle algún tipo de control. Con esto hemos visto cómo se parametrizan las alarmas dentro de Lyman Riggs y podemos empezar a generar cada una de las alarmas con el fin de hacer un control adecuado desde la oficina de cumplimiento para SARLAF. Damos así por terminado nuestro capítulo de creación de alarmas SARLAF. Hasta la próxima.